Eran las 8:15 cuando Sofía entró por la puerta. Estaba sonriente, vestida con ropa de deporte y traía el pelo mojado recogido en una coleta improvisada. ¿Te has duchado en el gimnasio?, le pregunté sin pensarlo mucho. Sí, claro, me respondió rápido, demasiado rápido. Estaba sudando como una bestia. Solo que ese día no había ido al gimnasio. Lo sabía porque su aplicación de salud estaba sincronizada con la tablet de casa y, como buen friki de la tecnología, tenía un hábito tonto: revisar las rutas de sus entrenamientos. Esa mañana, ni caminata, ni spinning, ni nada. Según su registro, llevaba el día entero parada. Y tampoco había llovido ni una sola gota. Sevilla estaba seca como el desierto. ¿Y a qué hora ha sido?, pregunté haciéndome el distraído. Después de salir del instituto, respondió mientras se metía directa al baño. No dije nada más en ese momento, pero algo se activó dentro de mí. No era solo el pelo mojado, era la forma en la que me evitaba la mirada, ese leve temblor al colgar las llaves en el gancho, el apuro por meterse en la ducha otra vez, aunque acabara de llegar limpia. Lo conocía todo de ella, sus gestos, sus rutinas, incluso sus mentiras piadosas. Pero esta no era piadosa. Esta era distinta. No es que yo fuera un paranoico ni celoso. Nunca revisé su móvil, nunca pregunté con quién hablaba. Siempre confié en ella. Pero a veces la vida no te da un grito, sino un susurro. Y aquel pelo mojado en una ciudad sin lluvia y sin gimnasio fue el susurro más ruidos de todos. Durante los días siguientes empecé a mirar el mundo con otros ojos. Las ausencias, las risas forzadas, las conversaciones interrumpidas al entrar yo en la habitación. Algo se cocía, y no era paranoia. Era algo real, algo que me iba a destrozar, pero que necesitaba conocer. No busqué pruebas, no las necesité. Mi instinto, por primera vez en mucho tiempo, gritaba la verdad antes de que yo pudiera siquiera procesarla. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sabía que mi mujer, Sofía, estaba metida en algo, y que ese algo no tenía vuelta atrás. El domingo siguiente me levanté temprano, más por costumbre que por necesidad. Preparé el desayuno para los niños, les puse la tele y me senté en la cocina a tomar café, como siempre. Sofía seguía dormida. Lo que me llamó la atención fue que había dejado su bolso tirado en el suelo del pasillo, algo que nunca hacía. Ella era muy meticulosa con sus cosas. Siempre colgaba el bolso en el perchero, alineaba las llaves, dejaba el móvil cargando. Aquella mañana parecía que había llegado tarde o apurada. Me acerqué y lo recogí para dejarlo en su sitio, no por curiosidad, sino por inercia. Pero al levantarlo, algo cayó al suelo, una entrada de cine. No una cualquiera, una entrada de pareja. 2 asientos juntos, viernes a las 8, en la sala de los sofás reclinables del centro comercial Lago. Nada raro si hubiéramos ido juntos, pero yo no fui. El viernes estuve con los niños en casa viendo una película animada y cenando pizza mientras ella decía que salía con las chicas del instituto a cenar por la jubilación de una compañera. Lo recuerdo perfectamente porque incluso me pidió que no la esperara despierto, que llegarían tarde. Cogí la entrada, la observé durante unos segundos. Al reverso tenía una ligera marca de labial y algo escrito a mano con bolígrafo azul. Solo 2 letras, MG. Nada más. Subí las escaleras y abrí la puerta del dormitorio sin hacer ruido. Ella seguía durmiendo boca abajo con el pelo suelto, como si todo estuviera bien, como si nada en su vida se hubiera salido del camino. Volví a bajar, dejé la entrada en la encimera y me senté de nuevo en la cocina, esta vez sin café, sin ganas de nada. Me quedé mirando la taza vacía. No pensaba en divorcio, ni en pelea, ni en venganza. Solo trataba de entender. A las 10 bajó Sofía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos medio cerrados. Me dio los buenos días, se acercó y me besó la mejilla. Cuando se giró para abrir el armario de los cereales, vio la entrada. Se quedó unos segundos en silencio. ¿Qué es eso?, pregunté sin mirarla, aún sentado. Ella se giró lentamente, tomó la entrada con 2 dedos, la observó un segundo, luego levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Ah, eso es de Clara. Me la dejó en el coche. Fuimos a ver una peli con ella y su hermano el viernes. No respondí de inmediato. Respiré hondo. Quise mantener la calma, no explotar.
Me obligué a escuchar cada palabra, a no saltar al cuello por la mentira evidente. Clara tiene un hermano. Pensaba que era hija única. Bueno, hermanastro por parte de padre. Te dije que venía a pasar unos días. No lo mencioné porque no es importante. Y se sientan a ver una peli los tres juntos en una sala doble con sofás reclinables. ¿También él se pone pintalabios? Silencio. Ese tipo de silencio que no se llena con nada. Sofía se quedó quieta, sin palabras, sin una excusa más o menos creíble. Solo bajó la mirada, volvió a sentarse en la silla y empezó a mover la entrada entre los dedos. No te estoy engañando, dijo. Y en ese momento supe que sí lo estaba. Era la frase más estúpida que podía haber dicho, porque nadie dice eso tan rápido si no está mintiendo. Si de verdad no pasa nada, te indignas, te explicas, te defiendes. Ella simplemente lo negó con esa frialdad que solo tienen los que ya han decidido mentir hasta el final. Me levanté y fui a la nevera, más por necesidad de moverme que por hambre. Saqué una botella de zumo, la abrí, bebí directamente del pico y volví a cerrarla. ¿Quién es MG?, pregunté sin girarme. Ella tardó varios segundos. No lo sé. Supongo que sería alguna tontería que escribió Clara. ¿Quieres seguir con eso? Me giré. Entonces la miré fijamente. ¿De verdad crees que voy a tragarme eso? No es lo que piensas, David, dijo ella bajando la voz. Solo salimos a hablar, a tomar algo. Estaba agobiada, quería airearme. Me acompañó un amigo. ¿Un amigo? ¿Quién? Alguien del curso. ¿No lo conoces? ¿Y por qué no dijiste nada? Porque sabía que te lo tomarías mal, que empezarías a hacer preguntas, que ibas a pensar cosas que no son. Me reí no porque hiciera gracia, sino porque era una reacción automática, casi nerviosa. Me apoyé contra la encimera y asentí. Ella se levantó también, vino hacia mí y trató de tocarme el brazo, pero me aparté. ¿Te acostaste con él? La pregunta quedó flotando en el aire. Ella no respondió ni sí ni no. Solo bajó la mirada. Y eso fue peor que cualquier respuesta. No sé qué quieres que diga, susurró. Nada. No digas nada. Ya dijiste demasiado. Subí al dormitorio, cerré la puerta y me encerré ahí hasta que los niños vinieron a buscarme para jugar. El resto del día transcurrió como si todo fuera normal, pero ya no lo era. Esa noche dormí en el sofá sin explicaciones. Ella tampoco las pidió. El lunes por la mañana se fue al trabajo sin despedirse. Yo me quedé en casa, llamando al trabajo para pedir el día libre y empecé a hacer una lista, no de cosas, sino de preguntas. Y todas apuntaban a una sola dirección, el principio del fin. No fui a trabajar durante 3 días. Llamé y dije que tenía una urgencia familiar, algo que ni siquiera pedía explicaciones en mi trabajo, porque sabían que yo era de los que nunca faltaban. Sofía actuó como si todo siguiera igual. Se levantaba, se vestía, preparaba su café, se iba al instituto, volvía a casa, saludaba a los niños y, después de cenar, se encerraba en la habitación con el portátil o su tablet. No intentó hablar conmigo ni preguntar por qué dormía en el sofá, ni una sola mención a la entrada del cine o a lo que hablamos en la cocina. Era como si quisiera que el problema desapareciera solo. Pero no iba a desaparecer. La noche del miércoles, cuando los niños ya dormían y la casa estaba en silencio, me levanté del sofá, fui al baño, me lavé la cara y luego entré al dormitorio. Ella estaba sentada en la cama, con una camiseta ancha y unas mallas, viendo algo en la tablet. Al verme, levantó la vista sin sorpresa ni incomodidad, como si llevara esperando ese momento. ¿Vamos a hablar o vas a seguir haciendo de estatua muda por más días? No respondí al principio. Cerré la puerta con calma, fui a sentarme en la silla del escritorio y la miré directamente. No tenía una lista de cosas para decir, solo una idea clara. Quería escucharla hablar sin interrumpirla, sin presionarla, solo escuchar lo que iba a inventar. Ella dejó la tablet sobre la mesilla, se acomodó y esperó. No sé si pensaba que yo iba a gritar o llorar. Lo que hice fue algo más incómodo para ella. Dime con quién te acostaste. Solo eso. Sin rodeos, sin justificaciones. Nombre, cómo empezó, cuánto tiempo lleva. No necesito adornos ni excusas.
Tardó un par de segundos en reaccionar. No porque no esperara esa pregunta, sino porque no tenía la historia preparada. Se pasó la mano por el pelo, respiró hondo y luego soltó algo que me dejó frío. No me he acostado con nadie, David. Todavía sigues con eso. No, escúchame. Se sentó más recta, como si por fin tomara una postura seria. No fue sexo, fue otra cosa. Fue hablar, fue reírnos, fue sentirme libre, sentir que alguien me veía, que me escuchaba sin verme como la madre de 2 niños, sin verme como la que lava, plancha, cocina y corrige exámenes. Fue alguien que me hizo sentir que aún soy yo. No sé si me entiendes. Entonces, si fue algo, ¿quién es? Un compañero del curso. Se llama Miguel. Empezó como una tontería, como una charla en los descansos. Luego mensajes, luego quedamos un par de veces, salimos a tomar algo. La entrada del cine fue suya, me invitó. No pasó nada físico, pero sí pasó todo lo demás. Sí, me gustó. Sí, pensé en él más de una vez estando contigo. Me quedé callado, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba esperando algo más. Una disculpa, una señal de que entendía la gravedad de lo que decía. Pero no llegó. Sofía solo se quedó mirándome, como esperando que yo aceptara eso y pasáramos a otra cosa. ¿Y por qué no lo paraste? ¿Por qué no me lo dijiste antes de que se convirtiera en esto? Porque no quería enfrentarme a ti. Porque sabía que ibas a reaccionar así, como ahora, como si todo fuera culpa mía. Porque sentí que si te lo decía, se acababa todo. Sofía, no se acababa todo si me lo decías. Se acabó todo porque no lo hiciste. Porque mentiste, porque fuiste cobarde, porque no tuviste los huevos de sentarte conmigo y decirme que te sentías mal, que necesitabas algo más. Me dejaste como un idiota mientras tú te escapabas con un desconocido a sentirte libre. ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo en esta historia? El cuidador de los niños, el que paga las facturas, el que cocina cuando tú estás de mal humor, el que duerme solo en el sofá mientras tú te abrazas a tu libertad. Ella no respondió de inmediato. Se levantó de la cama, caminó hasta la ventana, se quedó mirando hacia la calle vacía. Me dio la espalda. No sé qué decirte. No lo hice para hacerte daño. No lo planeé. Simplemente pasó. Sí, claro, simplemente pasó. Como si la ropa se quitara sola, como si los mensajes se escribieran solos. Sofía, no me trates como a un tonto. No fue sexo, David. No hubo cama, ni besos, ni caricias. Solo palabras. Solo alguien que me hizo sentir viva. Pues me alegro por ti, porque acabas de matar a quien eras para mí. Ella se giró entonces con los ojos ligeramente húmedos, pero no llorando. Nunca llora cuando sabe que la ha cagado, solo cuando le conviene. ¿Qué vas a hacer? No lo sé aún. Pero lo primero que voy a hacer es dormir en esta cama, que también es mía. Tú te vas al sofá. Buenas noches. Me quité los pantalones, me acosté de lado, le di la espalda y cerré los ojos. No quería hablar más, no quería escuchar nada. Solo quería silencio. Ella no dijo nada. Salió del cuarto con la misma calma con la que había entrado. Y ese fue el momento exacto en el que supe que el matrimonio no volvería a ser el mismo. El jueves por la mañana me levanté antes que Sofía, pero en lugar de preparar el desayuno, me encerré en el despacho y comencé a hacer llamadas. No iba a gritar, no iba a montar escándalos. Esto iba a ser frío, meticuloso y definitivo. Empecé por lo más simple, pedir una cita con un abogado. Conozco a uno de confianza, el primo de un compañero del trabajo que había pasado por algo similar. Nunca pensé que lo usaría por esto. Me atendió esa misma tarde. Llevé una libreta con todo, la entrada del cine, el nombre de Miguel, las fechas en que Sofía decía estar en el gimnasio. Todo apuntado. El abogado me escuchó, me hizo preguntas y me explicó algo que me dejó claro que esto tenía consecuencias serias: el régimen de custodia, la separación de bienes, el domicilio. Me aconsejó que no dijera nada aún, que si quería ventaja, necesitaba más pruebas. Pero yo no quería más pruebas. Lo que necesitaba era hacerla caer en su propio juego. Salí de esa oficina con la decisión tomada. No me iba a quedar de brazos cruzados.
Esa misma noche, después de que los niños se acostaran, preparé la grabadora del móvil y la dejé escondida en una estantería del salón. Fingí estar viendo una serie. Esperé a que Sofía bajara. Le ofrecí un vino y ahí empecé a empujar la conversación hacia donde quería. Le pregunté si había vuelto a hablar con Miguel. Me dijo que no. Le pregunté si estaba segura de que no había pasado nada físico. Dijo que no otra vez. Entonces le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Se quedó callada. Ese silencio me sirvió más que 1000 palabras. En ese instante lo supe, no era un error, era una decisión consciente. No me importaba si se acostaron o no. Me importaba que ella seguía creyendo que podía tenerlo todo. El sábado, mientras ella salía con los niños al parque, aproveché para revisar su tablet. Encontré mensajes guardados en la nube, conversaciones borradas pero no eliminadas del historial de backups y correos en una cuenta secundaria. No eran mensajes sexuales, pero sí evidencias de que mentía desde hacía mucho más de lo que admitió. Había quedado con Miguel más de una vez en la última semana, aunque dijo que no lo veía desde el cine. Imprimí todo, lo guardé en un sobre y lo escondí. No iba a usarlo aún, pero quería tenerlo preparado. El domingo por la mañana hice algo que ella no esperaba. Me levanté temprano y fui a casa de su hermana, Elena, con quien siempre tuve una relación cordial. Le pedí que me escuchara 5 minutos. Le conté la situación sin dramatismo, solo los hechos. No quería que nadie la atacara, pero tampoco iba a permitir que la versión oficial fuera que yo era un ogro. Elena no pareció sorprendida. Me dijo que Sofía llevaba semanas rara, que ya no hablaba de mí como antes. No me ofreció consuelo, ni lo pedí. Solo le pedí que no se metiera, que si Sofía empezaba a manipular la historia, ella supiera de qué iba la cosa. Volví a casa antes de que regresaran. Preparé la comida, puse la mesa, todo normal. Pero ya nada lo era. Esa noche antes de dormir, le dije a Sofía que necesitaba que se fuera unos días. No grité, solo le dije que tenía que salir del piso, quedarse con su madre o su hermana, pero que necesitaba espacio para pensar. Se quedó pálida. Intentó argumentar, decir que los niños se confundirían. Ya lo hemos hablado, no hay más que decir. Solo necesito que te vayas unos días. No es un castigo, es lo mínimo que puedo pedir. Al día siguiente se fue con una mochila. Dijo que solo estaría fuera 2 días. Yo sabía que serían más. Y mientras ella estaba fuera, hice lo siguiente, fui a su instituto y pedí una reunión con la directora, con el pretexto de un tema familiar importante. Le presenté una versión resumida de la situación, sin acusaciones directas, pero dejando claro que había una relación inapropiada con alguien vinculado al curso en el que participaba Sofía. No pedí sanciones, solo notifiqué. Quería que ella supiera que todo lo que hacía tenía un alcance, que no iba a salir de esto ilesa solo porque lo físico no se había concretado. Por la tarde recogí a los niños y los llevé a casa de mis padres. Les dije que pasaríamos unos días allí porque mamá tenía trabajo. No quería mentirles, pero tampoco iba a arrastrarlos a un drama. Ellos jugaron como siempre. Yo, mientras tanto, dormí como hacía meses no lo hacía, sin rencor, sin dudas, con la cabeza tranquila. Sofía volvió el miércoles por la tarde. No me avisó, simplemente apareció en la puerta con una maleta, ojeras visibles y una expresión que no supe descifrar. Los niños estaban con mis padres aún, así que la casa estaba en silencio. Yo estaba en el salón leyendo, aunque en realidad no había pasado de la misma página en media hora. Cuando escuché la llave girar, no me moví. Ella tampoco dijo nada. Dejó la maleta junto al perchero, cruzó la casa y se sentó en el borde del sofá sin mirarme. No sabía si ibas a dejarme entrar. No iba a cambiar la cerradura. No todavía. Ella bajó la cabeza, suspiró largo como si todo le pesara, pero no dije nada más. Quería que hablara, que soltara lo que venía masticando. No estoy bien, dijo al fin. No lo estaba antes y ahora menos. No quiero justificar nada, pero necesitaba que lo supieras. Ya lo sé. Y por eso hiciste lo que hiciste, porque estabas mal y en vez de hablarlo conmigo, lo hablaste con otro. Eso ya lo tengo claro. No es tan simple.
No es que me despertara una mañana y decidiera liarme emocionalmente con otro tipo. Fue una cadena de cosas: agotamiento, rutina, distancia. Yo no sabía cómo decirte lo que me pasaba sin que sonara a reproche. Y ahora sí sabes. Porque te escucho. Dímelo ahora con claridad, sin adornos. Ella tardó un poco. Miraba el suelo, luego a la mesa. Finalmente se decidió. Sentía que vivíamos juntos, pero como compañeros de piso. Todo era mecánico: las conversaciones, los gestos, el sexo. Tú estabas ahí, pero no conmigo. Siempre pendiente del trabajo, de los niños, de los horarios. Y yo me sentía invisible. Miguel fue solo una consecuencia. No lo busqué, pero apareció justo cuando más lo necesitaba. ¿Y qué fue lo que te dio el que no podías pedirme a mí? Atención, curiosidad. Me preguntaba cosas, me escuchaba, se reía conmigo. Sentí que alguien me veía de nuevo como mujer, no solo como madre, ni como profe, ni como tu esposa que cocina y recoge los platos. Entonces lo que buscabas era alguien que te hiciera sentir especial. Pero eso no justifica todo lo que vino después. No tienes ni idea de lo que sentí cuando entendí que me habías borrado de esa parte de tu vida, cuando preferiste decirle a un extraño cómo te sentías antes que a mí. Tenía miedo de tu reacción, de tus reproches, de que me dijeras que era una exagerada, que todos los matrimonios pasan por eso, que me aguante. ¿Y ahora qué, Sofía? ¿Qué hacemos con todo esto? No lo sé. No vine a pedirte perdón ni a suplicarte nada. Solo quería hablar contigo, decirte que no quiero seguir así, que quiero arreglarlo si todavía hay algo que salvar. ¿Tú crees que se puede arreglar después de las mentiras, del silencio, de esconder mensajes, salidas, excusas? ¿Después de decirme a la cara que encontraste en otro tipo lo que yo no te daba? No lo sé, pero quiero intentarlo. ¿Y si yo no quiero? Entonces me iré. Me dolerá, pero lo aceptaré. Hubo un silencio largo. Ella cruzó las manos y esperó. Yo también guardé silencio, no por falta de palabras, sino porque ya no confiaba en ninguna. El daño ya estaba hecho y aunque no había habido sexo, había habido algo peor: abandono emocional, traición silenciosa, una distancia que ya era un abismo. Lo que más me jode, dije finalmente, es que después de todo lo que hice por esta familia, después de ceder cada espacio, de apoyar tus decisiones, de cuidarte cuando estabas mal, ni siquiera tuviste el respeto de sentarte a decirme: no estoy bien. Solo lo callaste y fuiste a contárselo a alguien más. Como si yo no contara. No es que no contaras, es que no sabía cómo decírtelo. Pues ya lo dijiste y ahora estamos aquí sentados, rotos, mirando las ruinas de lo que una vez fue. La pregunta es, ¿vale la pena reconstruirlo? ¿Y con qué materiales? ¿Con culpa, con promesas? Porque el amor ya no alcanza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a pensarlo. Pero esta vez no vas a vivir en piloto automático mientras yo decido. Te vas a quedar en casa de tu madre esta semana. Yo me quedaré con los niños. Cuando esté claro lo que quiero, te lo haré saber. ¿Y los niños? ¿Qué les digo? Diles que estamos arreglando cosas. No les mientas, pero no les des detalles. Ella asintió sin llorar, sin rabia, solo agotada. Se levantó, fue al dormitorio, recogió algunas cosas y antes de irse, se paró en la puerta. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Se limitó a salir y cerrar. Cuando se fue, me quedé mirando el reloj. Eran las 8:41. A esa hora exacta supe que por mucho que hablara, por muchas disculpas que diera, algo en mí se había apagado. Sofía se fue esa noche y no volvió a la casa durante una semana. Durante esos días me dediqué a los niños como siempre, pero ahora con una energía distinta. No era una distracción, era una forma de recuperar el control de algo. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, los llevaba al colegio, trabajaba desde casa, cocinaba por las tardes y les ayudaba con los deberes. No preguntaban por ella con demasiada insistencia. Solo decían que estaba en casa de la abuela porque tenía muchas cosas del trabajo y esa explicación les bastaba. Durante ese tiempo también me tomé varias horas para pensar. No solo en lo que había pasado con Sofía, sino sobre cómo había llegado yo a ese punto. No había sido un marido perfecto, pero nunca me fui, nunca mentí, nunca escondí cosas.
Me di cuenta de que no estaba enfadado solo por lo que hizo, sino por lo que me quitó. Me quitó la posibilidad de arreglar las cosas antes de que se rompieran. Me quitó la confianza. Me quitó la opción de elegir si quería seguir en un matrimonio que ya no funcionaba. El sábado por la tarde la llamé y le pedí que viniera. Le dije que los niños estarían con mis padres y que necesitaba hablar con ella a solas. Llegó puntual. Estaba más delgada, más pálida, pero no parecía quebrada. Se sentó en el sofá sin tocar nada, como si no fuera su casa. Yo me senté frente a ella con una libreta en la mano. Había hecho una lista de lo que quería decirle, no porque me hiciera falta leerlo, sino para no olvidarme de ningún punto. No quiero que esta conversación se alargue más de lo necesario. Lo que pasó entre tú y ese tipo no se puede borrar. Y aunque no te acostaste con él, hiciste todo lo demás. Mentiste, ocultaste cosas, compartiste una intimidad que era nuestra. Y no lo hiciste una vez, lo hiciste durante semanas, tal vez meses. No fue un error puntual, fue una elección constante. Lo sé. Y lo peor es que cuando tuviste la oportunidad de contarme todo, seguiste protegiendo la mentira hasta que yo te enfrenté. A partir de ahí fuiste soltando partes como si eso redujera el daño. Pero no lo reduce, solo lo hace más confuso. No tengo excusas. Solo me queda pedirte perdón otra vez, pero entiendo si ya no sirve de nada. No sirve. No porque no quiera perdonarte, sino porque ya no confío en ti. Y no puedo vivir con alguien a quien no le creo cuando me dice que va al trabajo, que sale con amigas, que está cansada. Todo eso se rompió y no hay forma de vivir así. ¿Quieres el divorcio? Sí. No inmediato, no con pelea, pero quiero que esto se acabe. Vamos a hacer lo posible para que sea civilizado, para que los niños sufran lo menos posible. Pero no voy a seguir contigo. Ya tomé la decisión. Ella bajó la mirada, se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. ¿Quieres que me vaya hoy mismo? Sí. Te quedas en casa de tu madre. Yo me quedo con los niños de momento. Después vemos cómo organizamos todo. Pero lo que sí quiero es que hables con ellos esta semana, no con excusas, no con historias raras. Les dices que papá y mamá están pasando por una separación y que no es culpa de ellos. Lo haré. Y te pido algo más. No vengas a buscar consuelo aquí. No me escribas mensajes largos con recuerdos. No me mandes fotos de cuando estábamos bien. No quiero que intentes reconstruir nada, porque no va a pasar. Y si me doy cuenta más adelante de que cometí un error y si quiero arreglarlo. No soy un seguro de vida. No soy alguien que se guarda en el cajón para cuando lo necesites otra vez. Si esto termina, termina. Si más adelante te das cuenta de lo que perdiste, será tu problema, no el mío. Ella respiró hondo, se levantó, recogió sus cosas y se fue sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, me quedé solo en el salón. No me sentí libre, ni victorioso, ni siquiera tranquilo. Solo me sentí cansado. Pero no un cansancio físico, sino algo más profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y recién ahora pudiera soltar el aire. Durante los días siguientes comenzamos con los trámites. Hablamos con los niños con cuidado, sin entrar en detalles. Sofía empezó a verlos en casa de sus padres, luego los llevaba al cine o a pasear. Ellos estaban confundidos, pero se adaptaron rápido. Los niños son así, no porque no les importe, sino porque necesitan seguir adelante más que entenderlo todo. Y yo también. Hoy, 3 semanas después de esa última conversación, estoy en el mismo salón, con cajas alrededor, porque en unos días me mudo a un piso más pequeño. No necesito tanto espacio, solo necesito empezar de nuevo. Sofía y yo hablamos por mensajes, siempre sobre los niños, siempre cordiales. No hay odio, pero tampoco hay cariño. Solo hay distancia. Y eso, curiosamente, me da paz. Aprendí que uno no siempre puede evitar que lo traicionen, pero sí puede decidir qué hacer después. Y yo decidí no quedarme donde no soy querido, donde tengo que sospechar para saber la verdad. Esto no es una historia de superación, ni de venganza, ni de amor perdido. Es simplemente lo que pasa cuando alguien que confía se encuentra con alguien que ya no lo valora. Y por difícil que sea, a veces la única opción digna es cerrar la puerta y no volver a mirar atrás.